casi me... Bueno. La grabación de todos modos no se han perdido nada porque era un poquito ese repaso de contar qué es lo que hicimos la clase anterior. Así que ahora viene la parte del repaso, del cálculo, de la lectura de la tabla, para después meternos ya en la clase 8, ¿no? Entonces vamos a volver a compartir la pantalla, ya teniendo la clase grabada. Bien, entonces veíamos, para el que ve la grabación, vamos a volver un segundito, repasábamos este ejercicio que está resuelto en la clase número 7 y los otros son bastante similares. En este caso teníamos un auto 0 kilómetro, ¿no? Un valor de origen, valor nuevo de 2 millones, la vida útil de 5 años, el valor residual final, que es el valor que va a tener al final de esos años de vida útil, de 800.000, ¿sí? Lo que teníamos que calcular era el valor amortizable primero, ¿no? A ese valor residual final lo vamos a descontar al total, al valor de origen, al valor a nuevo, y nos va a quedar 1.200.000, que es el valor amortizable, ¿sí? Para calcular la amortización anual, entonces, dividíamos ese valor amortizable por los años de vida útil, que eran 5. O sea, que el resultado de la amortización anual era de 240.000. Este es el valor que va a ir perdiendo año a año el bien, ¿sí? Y teníamos una tablita para ayudarnos, que de todos modos estaba explicado en la clase anterior también, ¿no? Donde teníamos la columna del periodo, desde el 0 a el último año de su vida útil, ¿no? Acá el 0 es cuando es 0 kilómetros sin usar, el valor a nuevo de 2 millones, ¿sí? Y después tenemos en la segunda columna la amortización anual, ¿sí? Que va a ser para todos los años igual, en este caso, y la amortización acumulada, podemos decir que es la sumatoria de las amortizaciones, ¿no? En el primer año va a tener una sola amortización, en el segundo año va a tener la amortización del segundo año más la del primero, ¿sí? Y en la del tercero va a tener la del primero, la del segundo y la del tercero, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar al final de los años de vida útil, que este no es ni más ni menos que el valor amortizable, ¿sí? O sea que se terminó de amortizar totalmente ese valor, ¿sí? Y en la otra columna tenemos el valor residual, que podríamos decir que es a la inversa, ¿no? El valor a nuevo, le vamos descontando los años de vida, le vamos descontando las amortizaciones en los diferentes años de vida útil, ¿sí? Entonces nos va dando el valor que conserva el bien, el valor que tiene ese bien para ese determinado año, hasta llegar al final de la vida útil, y al final de esa columna vemos representado en verde los 800.000, que sería ese valor residual final. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Sí, profe. Volvemos. Perfecto. Perfecto, volvemos a ver que teníamos dos formulitas, ¿no? Era una aclaración, una para los bienes que no tienen valor residual final o pasivo al final, ¿no? Que directamente pasados esos años de vida útil ya no tienen ningún valor. Como decíamos, por ejemplo, una pastura, al finalizar los años de vida útil, directamente se va a sembrar arriba, entonces ya se perdió, se va a matar, incluso se va a hacer un barbecho, se va a matar esa pastura para sembrar otra cosa, ¿sí? Entonces es, entre comillas, descartable, ¿no? Podríamos decir. Para bienes que son descartables sería lo mismo, ¿no? Que no tienen un valor final, un valor chatarra, ¿sí? Bien, el valor de origen menos el valor residual pasivo, ¿no? O ese valor residual final, dividido la vida útil. Esta sería la formulita
que nosotros utilizamos para los que sí tienen un valor residual final. A veces a ese valor residual final o valor residual pasivo lo encontrábamos en porcentaje y a veces en valores absolutos, por ejemplo en pesos, ¿sí? Bien, acá teníamos para practicar distintos casos, ¿no? Teníamos que calcular las amortizaciones, ¿sí? Tener en cuenta los datos y poder realizar una tabla como la que les mostraba anteriormente. En el primer caso teníamos un tractor 0 kilómetros, un valor de origen de 8 millones, hemos puesto un valor nuevo, una vida útil de 10 años y un valor residual final de 25 años. Entonces lo que tenían que era calcular los años, calcular la amortización anual, calcular el valor amortizable, ¿sí? Calcular cuánto es este valor residual final, ¿no? Va a ver que teníamos dos formas de hacerlo, ¿no? O 8 millones multiplicarlos por 25% o le poníamos por 0,25 que es lo mismo, ¿sí? Y a esos 8 millones teníamos que restarles el valor residual final y luego dividirlos por 10, ¿no? Como veníamos haciendo. La camioneta con un año de uso, ¿sí? El uso de la tabla, la confección de la tabla nos iba a servir también para aclararnos también todas estas dudas, ¿no? Profe, ¿qué hago? Pero tiene un año de uso, tiene 2 años, ¿cómo es? Entonces, en la vida útil es menos, ¿no? Para todas esas dudas, lo que podíamos hacer era, ¿no? Tenemos en cuenta como, vamos a suponer que la camioneta es nueva, entonces calculamos la amortización con el valor de origen, ¿sí? Restándole, por supuesto, el 30%, que es el valor residual final, y después lo dividíamos por los años de vida útil. Si construimos una tabla, nos vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿cuál es el valor de la camioneta en el segundo año, si tiene ya un año de vida útil? Bueno, entonces en la tablita nos va a decir cuál es el valor. Después teníamos una de calcular las vaquillonas, ¿sí? Son reproductores hembra, los vientres. Y podemos o calcular la amortización de cada vaquillona o calcular la amortización del lote, que es lo más conveniente porque son vaquillonas parejas, ¿no? Con la misma edad, el mismo valor, ¿sí? Entonces directamente a estos 200.000 los teníamos que multiplicar por las 20 vaquillonas. Bien, eso teníamos el valor residual final de que cada vaquillona se iba a vender en 70.000 pesos, ¿no? Está desactualizado igual un poco el precio. Y después tenemos el toro, ¿sí? Amortizar el toro. Y después ya veníamos a una pregunta de el manejo de los toros que está dentro del capital agrario que nosotros estábamos viendo, ¿no? Que decía, bueno, ¿cuántos toros voy a necesitar para una producción extensiva, ¿no? Una producción a campo de 280 vacas, ¿no? Entonces, bueno, ahí podíamos aclarar según cómo sea el campo, ¿sí? Y cuántos toros teníamos cada 100 vacas, ¿no? Y lo importante también es decir, bueno, no, preciso, no sé, 5 toros y medio. No, ¿sí? Si preciso 5 toros y medio, entonces preciso 6, por ejemplo, ¿no? Medio toro no voy a poder. ¿Sí? Eso también tener en cuenta.
Bien, de estos ejercicios, que era más que nada para que los practiquen un poco, para que se vayan metiendo en estas herramientas, ¿han tenido alguna duda por ahí en algo que se les haya complicado? Yo, profe, lo resolví, no tuve dificultad para resolverlo, pero no sé si la manera que lo resolví está bien, si llegué al resultado. Porque yo, por ejemplo, en la 2 yo hice los 4 millones, los multipliqué por 0,70 y lo dividí por 5. En el de la camioneta. Sí. Y de Sí, resultado me bien. di A ver, y entonces, ¿cuánto vos a los 4 millones me dijiste, no le, lo, res- no lo multipliqué, le restaste el valor residual final? claro, Ajá, perfecto. le ¿Quieren puse que 4 lo millones por hagamos 0, acá? A ver, no sé quién me hablaba ahí. ¿Quién era? perdón, perdón, era Paula, yo. Paula. Paula era lo que Paula. me habías mandado. Sí, Sí. A ver que lo tengo por acá. A ver. Bien, pero lo podemos volver a resolver. Vamos a subir un poquito el brillo. Teníamos acá el que, bueno, ustedes no lo van a poder ver, lo tengo acá en el celu. Profe, le hago una consulta. Sí. Yo la actividad la empecé a hacer hoy a la mañana porque ando media complicada en la semana con los médicos y eso. Ajá. Y le mando una foto por WhatsApp, así usted me dice si está Sí, bien no, o qué hay que no hay agregar. problema. A ver, lo que ustedes más que nada tenían que hacer por ahí con tiempo, que era con que tenemos un plazo, era la actividad 7 que está cargada en el campus, ¿no? Esto está buenísimo que nosotros que lo vayan haciendo para ir practicando, porque les sirve para ustedes, pero a ver, no hay problema si no llegaron a hacerla, si no entendieron. Era un poco eso, ¿no? Que puedan intentar, que puedan empezar a practicar y a no tener miedo de equivocarse, ¿sí? Eso es fundamental, no hay que tener miedo de equivocarse, de pensar, no sé si lo hice bien, si hice un disparate, no hay ningún problema. El tema era que puedan intentar, ¿eh? Así que no hay dramas. Después cuando puedas, igual nosotros ahora lo vamos a repasar y después cuando puedas lo haces. Y algunas dudas acá vamos a ir aclarando. Bueno, acá tenía la compañera que había hecho, teníamos entonces el de la camioneta, 4 millones, una vida útil de 5 años y un valor residual final de 30%, ¿sí? Exactamente como habíamos hecho en la clase anterior, podíamos decir que el valor amortizable es el 70%, ¿no? Porque 100% es estos 4 millones, le restábamos el 30%, entonces podemos directamente multiplicar los 4 millones por 70% por 0,7, que es lo que hizo acá la compañera, está perfecto, dividido 5 años de vida útil, ¿sí? Está perfecto. Entonces, ese sería el desgaste que va a tener. Ah, por favor, a ver. Danos acá, Se a nivel escucha. Argentina, ¿qué te gustaría lograr? A ver, se escucha. Ahí está. Bueno, yo voy a silenciar a todos y después cuando tengan que preguntar lo abren, no hay ningún problema. ¿Sí? Así nos escuchamos. Bueno, entonces, como les decía, es lo que había hecho acá la compañera, ¿sí? Está perfecto. Y después se hizo el cálculo de las amortizaciones, entonces que era 560.000, ¿sí? La amortización anual. Eso era lo que iba a perder año a año. Y bueno, y si tiene ya un año de uso,
¿sí? Entonces, íbamos a tener que restarle esos 560.000. Si hacemos la tablita, vamos a decir, en el año 0, ¿no? Entre comillas, en el momento 0, bueno, valía 4 millones. En el primer año iba a valer esos 4 millones menos los 560.000, ¿sí? Ah, profe, la amortización anual son esos 560.000. Exactamente. A ver, ¿quieren que hagamos? Porque yo la seguí resolviendo abajo. Yo A había ver, puesto. vamos a hacer así que va a ser más fácil para todos. Lo vamos a resolver acá juntos con el anotador. Perdón, profe, yo estoy media perdida. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Para eso estamos. Bien, vamos a hacer, ¿sí? El primero por ahí es igual al del auto 0 kilómetro. No hay mucho, es directamente calcular el valor amortizable. ¿No? Restando el valor residual final y después dividirlo por los años de vida útil. El segundo, vemos que tiene un año de antigüedad, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, a ver qué pasa, qué pasaría. No sé si tengo acá opción de insertar tabla, no tengo, me parece, pero vamos a ir haciéndolo acá abajo. Bien, vamos a hacer el 2, el de la camioneta, ¿no? La camioneta, si bien tiene un año de antigüedad, podemos decir que cuando era nueva, ¿no? El valor de origen es de 4 millones. ¿Sí? 4 millones. Bien, 4 millones. Tenemos que buscar el valor amortizable, ¿sí? ¿Qué es? Valor. Ese valor, el valor amortizable, podemos decir que es los 4 millones. Ahí está, los 4 millones. Menos el 30%, ¿sí? Que lo tenemos acá, que es el valor residual final, o lo que era lo mismo, multiplicarlo por 70%. Pero si vamos a calcular cuál es el valor residual final, está bueno saberlo al valor residual final, o lo sacamos después por deducción, ¿no? Es decir, si nosotros multiplicamos por 70%, ¿no? Por 0,7, ¿sí? ¿Está claro por qué lo pongo 0,7? Sería 70%. ¿Y por qué digo 70%? ¿Queda claro? No, a mí no. ¿No? No, a mí Perfecto. no. Sí, profe, se le La resta regla de 3 a 100. simple. Exactamente. ¿Por qué? Miren, 4 millones. Hagan ahí si tienen una calculadora a mano. 4, o bueno, lo pueden hacer mentalmente. 4 millones por 100% es ¿cuánto? Por 100%. Es 4 millones. ¿Sí? Claro. Exactamente. Bien. Ahora hagan 4 millones por 30%. $1.200.000. 1.200.000, ¿sí? Sí. Entonces, 1.200.000 va a ser ese valor residual final, ¿sí? Bien, entonces, si a 4 millones le restamos 1.200.000, podemos decir que a 4 millones, que es el 100%, le vamos a restar el 30%, o sea que nos va a quedar el 70%, ¿sí? Vamos a hacer acá la regla de 3 simple. La regla de 3 simple después la van a usar cuando calculemos margen bruto, así que
la vamos a poner acá. Bien, entonces, 4 millones menos 1.200.000, ¿cuánto es? 2.800.000. Ahí está, 2.800.000. Ahí, ¿sí? Eso sería el valor amortizable, ¿no? Eso sería el valor amortizable. A ese valor amortizable después lo tenemos que dividir, ¿sí? Para calcular la amortización anual, tenemos que hacer ese valor amortizable dividido los años de vida útil, que son 5, ¿no es cierto? ¿Sí? 4, Matías. Eh, Perdón, Matías, Candelaria, son 4, porque vos tenés una vida útil de 5 menos un año de uso, son 4. Candelaria, gracias. Lo que íbamos a hacer, les vuelvo a explicar, ¿no? Lo que vamos a hacer es calcular como si la camioneta fuera nueva, ¿sí? ¿Para qué? Para después poder hacer la tabla y ver en la tabla, bueno, si tiene un año de antigüedad, cuál es el valor residual final, el valor que conserva. O el valor que conserva, la amortización acumulada, ¿sí? ¿Está? Entonces, en la práctica lo hacemos como si fuera nueva. ¿Está? ¿Sí? Por eso Sí, lo dividimos por 5. Entonces lo hice mal porque lo dividí por 4, Matías. No pasa nada. Yo, en realidad, les expliqué un poco, los dejé para que ustedes practiquen, para que lo piensen, ¿sí? De hecho, estos cálculos no estaban en la evaluación, en la actividad, ¿no? Sino que simplemente era para que ustedes puedan empezar a pensar en cómo lo harían, ¿sí? Así que no hay ningún problema y se aprende equivocándose. Eso es lo fundamental que tienen que tener en cuenta siempre, ¿no? No hay que tener miedo a equivocarse, ¿sí? Equivocándose se aprende muchísimo. Bien, entonces, si calculamos, a ver, estos 2.800.000 dividido 5, ¿cuánto les da? 560.000. 560.000, ¿sí? Entonces, esto es la amortización anual. Esta va a ser la pérdida de valor que va a tener año a año, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos, podemos decir que en el año 0, vamos a poner, a ver si me da porque no tengo mucho espacio. Ahí está, miren, ¿sí? Me va a quedar medio amontonadito, pero no importa, este es el periodo. La amortización va a ser 560.000 para todos los años, ¿sí? Vamos a poner acá. No tenemos. Podríamos ver después, sí, con un Excel. Ahí está. ¿Sí? 560.000 también acá, ¿sí? 560.000 en el siguiente, ¿sí? En todos va a ser 560.000. ¿Sí? Perfecto. Ahí está, ¿no? Esto va a ser la amortización anual. O sea que año a año va a ir perdiendo 560.000, ¿sí? Y cuando era nuevo valía, cuando era la camioneta nueva, valía
4 millones. A ver, vamos a ver si lo podemos tirar para que nos dé. ¿Sí? Bueno, 4 Los millones. 4 millones, esos 4 millones se le restan a los 560.000. Exactamente, Primer- ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A estos 4 millones le vamos descontando año a año 560.000. Eso es lo que nos va a dar el valor residual que va a ir teniendo, ¿sí? Entonces vamos a hacer el valor residual, ¿sí? Y la amortización acumulada. Hacemos primero la amortización acumulada, ¿sí? En la primera columna acá vamos a poner, me quedaría medio mal para ponerlo acá, pero bueno, a ver, lo pongo acá. Amortización acumulada. Y acá el valor residual. Valor residual, ¿sí? Ahí está. Bueno, entonces, acá en la amortización acumulada, vamos a tener en el primer año la amortización del primer año, ¿sí? Que va a ser 560.000. En el segundo año va a ser 560.000 más 560.000, o lo que es lo mismo, 560.000 por 2, ¿sí? ¿Cuánto es 560.000 por 2? 1.120.000. 1.120.000. Ahí está. En el año siguiente, ¿cuánto va a ser? Sería 560.000 por 3, ¿no? O lo que es lo mismo, 1.120.000, le vamos a sumar 560, ¿sí? Y le vamos sumando, ¿sí? ¿Está? 1.560.000 sería 680, ¿puede ser? Sí, profe. 680.000, ¿sí? ¿Está? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. Le estoy sumando el desgaste, ¿no? La depreciación, la pérdida de valor. El primer año va a perder 560.000. El segundo año va a perder esto más lo que ya perdió en el primero, ¿no? Por eso tenemos esto. Y así sucesivamente. En el cuarto año, entonces, va a ser ese 1.560.000, perdón, ese 1.680.000 más los 560.000. ¿Cuánto nos daría? 2.240.000. 240.000, ¿está? 2.240.000. Ahí está, ¿sí? Y en el quinto, fíjense, ¿cuánto me va a dar en el quinto? Fíjense cuánto les... 2.700.000. 800, perfecto. Fíjense, 800.000. 2.800.000. Miren, estos 800, de estos 2.800.000 son el valor amortizable, ¿sí? Entonces podemos decir que acá ya se terminó de amortizar. Esto es lo que se fue gastando o el valor que fue perdiendo año a año, ¿no? Por el uso, por el deterioro, por la obsolescencia, ¿no? Por lo que fuere. ¿Sí? Y acá vamos a poner en el valor residual, acá donde dice BR, por ahí me quedo un poquito amontonado, pero no importa. ¿Qué vamos a poner? Bueno, va a ser estos 4 millones, ¿sí? O los podemos ir poniendo directamente, los vamos a poner acá abajo. Ahí está, ¿no? El valor residual final, el valor residual que va a tener va a ser los 4 millones menos los 560.000, ¿sí? En el primer año. ¿Cuánto es eso? 3.440.000.
3.440.000. Ahí está, ¿sí? Bien, en el segundo año, ¿cuánto va a ser? 2.880.000. Ajá. En el tercero, le descuento, le voy descontando, ¿sí? Yo le voy a ir descontando 560, ¿sí? ¿Está? Así que en el tercero, menos 560.000, ¿cuánto da? 2.320.000. En el cuarto, 2 millones. 1.760.000. Perdón, a ver, ¿cuánto sería? Fíjense, 2 millones, acá era 600 Profe, o porque en el 500. tercero, no, 300. ¡Ah, ahí está! ¿320.000? ¿2.320.000 en el tercero? Sí. Perfecto, ahora sí. Ahí está. Entonces, 1 millón. ¿Cuánto? Los 2.320.000 menos 560.000, ¿cuánto les da? A ver. 1.760.000. 1.760.000. Ahí está. Y en el último, 1.200.000. 1.200.000. ¿Y cuánto era ese valor residual final? Ese 30%, el 30% de los 4 millones. ¿Cuánto era? 1.200.000. Perfecto, ¿sí? Entonces nos queda 1.200.000 y acá abajo los 2.800.000, ¿sí? O sea, 1.200.000 es lo que va a valer en el quinto año, ¿sí? Ya cuando la terminamos de amortizar. Entonces acá podemos decir, bueno, cuando es 0 kilómetro, vale 4 millones. Ya lo empecé a usar. Lo empecé a usar y ya vale menos, ¿sí? Para todo ese año podemos decir, para todo ese primer año, podemos decir que vale 3.440.000, ¿sí? Para el segundo año va a valer 2.880.000, para el tercero 2.320.000. Bueno, según cuando yo le calculo entonces las amortizaciones, ¿sí? A la camioneta, entonces puedo decir, bueno, si tiene un año de antigüedad, si es en el primer año, ¿no? Si digo, bueno, en el primer año ya le calculo las amortizaciones, va a valer 3.440.000, y en el segundo año, ¿no? Ahí decía que tenía un año de uso, ¿sí? Ya tiene un año de uso, podemos decir, si tiene, acá podemos decir, bueno, tiene un año o casi un año, si tiene más de un año de uso, ¿no? Entonces ya le calculo la amortización para el segundo año, ¿sí? Entonces puedo decir, bueno, vale 2.880.000, ¿no? Eso va a depender de, bueno, en qué época del año, cuántos meses, ¿no? Acá podría decir, bueno, en vez de un año, digo, bueno, tiene 14 meses de uso, ¿no? Entonces, en el primer año ya le amorticé y vale 3.440.000, en el segundo ya con esos 14 meses de uso, porque ya entra en el segundo año, ya empieza a valer menos, podemos decir, bueno, vale 2.880.000. ¿Sí? ¿Está? ¿Quedó? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Gracias. profe. Gracias. Buenísimo. Perfecto, entonces, ¿no? Por eso es importante la tablita, ¿sí? Por eso está buenísima la tabla para que ustedes puedan ver y puedan controlar y les sirva de ayuda.
Bien, tenía un mensaje acá de la coordinadora. ¿Qué más nos quedaba acá? Eso si lo quieren copiar, lo pueden copiar. De todos modos les queda en la clase grabada, se fijan después en qué minuto más o menos está, en qué hora está, y lo pueden, para volver a repasar. ¿Sí? O le pueden sacar captura de pantalla ahora y ya lo borro. Cuando me digan, si se puede borrar, ya borro el dibujo para seguir avanzando. Perfecto. A ver, les voy a borrar, sacar el cartelito. Ahí le hacen la captura de pantalla. Abajo se ven medio cortaditos los números, pero están. Cuando me digan, lo borramos. Igual con que le haga captura a uno, ya después se lo comparten al grupo y ya está. Y de todos modos, en la clase grabada, como les decía, lo van a tener. ¿Sí? Bueno, a ver. Yo siempre les doy un recreíto a las 8, pero como estamos entrando unos minutitos más tarde, ya terminamos acá. Bien, hasta acá, ¿alguna duda les quedó? No, yo no, profe. Bueno, las vamos a seguir practicando de todos modos, ¿sí? Vamos a seguir con estas prácticas para que les quede bien. De todos modos, en las clases grabadas, incluso en la clase anterior, ahora con esta otra aclaración también, creo que no van a tener ningún inconveniente. Por supuesto que todas las dudas que tengan, no tengan vergüenza en preguntar, ¿sí? Pregunten todas las veces que quieran, que para eso estamos y lo vamos a ir repasando todas las veces que sea necesario también para que les quede bien, bien aprendida. Vamos. Perfecto, entonces. Bueno, vamos, les doy un recreíto ahora, sí, ya arrancamos después con la clase 8 que tenemos preparada y ya así ya no la cortamos, ¿sí? Se toman unos minutitos de recreo y 4 casi y 5, unos 10 minutitos, ¿sí? Y seguimos, y como les decía, después vamos a estar hasta 9:10, el que se tenga que retirar antes, se retira, no hay ningún problema. Estamos en estas clases, bueno, de 7:10 a 9:10, pero bueno, que hemos podido correr con el consentimiento de ustedes un poquito el horario. Entonces, los dejo unos 10 minutitos de recreito y seguimos.
Bueno, ahí estaba respondiendo mensaje a una compañera y la coordinadora también, que están siempre ahí apoyándonos. Continuamos entonces con el capital, el capital agrario. Lo que vamos a ver es la parte de bienes de uso, manejo de los toros, la capacidad de servicio, ¿no? Un poco esas características. Les adjunté a la clase también unas fotos que me pareció importante para incluirlas, el tema de manejo de los toros, y es una información importante porque, bueno, hay unas mangas, fuimos hace poquito a una charla ya en Blanca Grande, una de las chacras experimentales que tiene el Ministerio de Agricultura, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y bueno, hay muchos establecimientos que por ahí no tienen las condiciones adecuadas, las instalaciones para realizar algunas prácticas, ¿no? Por ahí no hay mangas, entonces para todo lo que es manejo de los toros, ya sea para la prevención de enfermedades venéreas, para distintas prácticas veterinarias, ¿sí? Hay disponibles unas mangas portátiles, ¿sí? Que las vamos a ver, por ahí algunos las conocen, que están para prestarlas a los productores, ¿sí? Así que eso está buenísimo a tener en cuenta. En la provincia hay en total 18 chacras experimentales, tienen, así que después se puede ver, incluso googlear, yo voy a tener por ahí algún folleto de dónde están ubicadas, además brindan asesoramiento también a productores y apoyo. Entonces digo, está bueno eso, porque para poder erradicar las enfermedades de los toros, ¿no? De transmisión sexual, enfermedades venéreas, bueno, es fundamental tener instalaciones para poder hacer una sanidad, una prevención, los análisis y demás, ¿sí? Así que por eso me pareció importante poder agregarlas también. Bueno, dicho esto, comenzamos entonces con el manejo de los toros. Uno de los parámetros importantes, de los indicadores importantes, es la prueba de capacidad de servicio, ¿no? Decíamos en la clase anterior que el toro es responsable de un alto porcentaje de la productividad, ¿sí? De la productividad, pero también es responsable de un alto porcentaje de las enfermedades cuando hay enfermedades, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque tenemos justamente un bajo porcentaje de toros en un alto porcentaje de vacas, ¿no? Veíamos en la clase anterior, bueno, cuántos toros teníamos cada 100 vacas, que iba a depender un poquito del lote, del campo, de cómo es, ¿no? Pero tenemos también otros parámetros para ser un poquito más precisos, ¿sí? Dice, la prueba de capacidad de servicio es una prueba complementaria que se le puede hacer a los toros. Se define como el número de servicios que un toro realiza durante un periodo de entore a campo de 21 días, ¿no? O sea, entonces con esta prueba podemos comprobar la fertilidad del toro, la capacidad, ¿no? La capacidad que de esa capacidad de servicio después va a decantar en esos índices de procreo, de los porcentajes de preñez, para después luego tener más terneros detetados, ¿no? Entonces va a depender la cantidad de terneros que tengamos detetados, la cantidad de la productividad que tengamos, y va a depender en gran medida de esta capacidad de servicio de los toros. Dice, puede predecirse con más de un 90% de exactitud con el número de servicios que un toro realiza en una prueba complementaria a corral, ¿no? Y lo que vamos a ver un poco también es, bueno, cómo se hacen esas pruebas.
El método consiste en determinar la cantidad de servicios que un toro realiza sobre hembras que no están en celo, sujetas a un brete en un corral en 20 minutos, ¿no? Entonces, en un corral en 20 minutos, ¿a cuántas vacas monta el toro, podemos decir, o sirve el toro, ¿sí? Y según la cantidad de servicios, nos va a decir si esa capacidad es baja, media, alta o muy alta, ¿sí? Los números de servicios, ¿no? Cuando realiza ese estudio, se controla, dice, en 20 minutos, si en 20 minutos hace un solo servicio, es baja, ¿sí? Entre 2 y 3 es media, y entre 4 y 6 es alta, ¿no? 4 o 6 servicios en 20 minutos, ¿sí? Y muy alta sería 7 servicios o más. Estas son las instalaciones que me pareció importante que vean y que están a disposición, ¿sí? Esto es en la chacra experimental Blanca Grande, donde está cerca de Olavarría, pertenece a Olavarría, ¿sí? Donde, bueno, están a disposición, tienen ahí un carrito, un tráiler para poder cargarlas y llevarlas, tienen unas con balanza también, ¿sí? Y que están a disposición de los productores. Y una de las particularidades es que es mucho más segura que las mangas convencionales, ¿no? Que las mangas comunes de madera. Son más seguras porque tienen distintos tipos de trabas, las puertas para aberturas y cierres más seguros, trancas para poder trabajar mucho más seguro, aprieta verija, aprieta vacío, ¿sí? Tiene el yugo, cepo sería. Son muy pero muy seguros, un soporte para boquear también, ¿sí? Vamos a ver un poco, ¿no? Tienen un sistema muy, muy interesante. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Agrario ha invertido para que justamente poder ayudar a los productores para erradicar. Es una gran importancia porque incrementaría el total de la productividad de la producción de terneros, la producción de carne, ¿sí? Pudiendo controlar las enfermedades venéreas, incluso pudiendo erradicar. Para erradicar hay que erradicarla en todos los establecimientos, ¿no? Por eso es importante que, bueno, si yo hago el control a mis toros, pero el vecino no tiene la posibilidad de hacerlo, bueno, lamentablemente un día se puede escapar o un toro mío contagiarse con la vaca del vecino, o se puede escapar un toro del vecino y contagiar las vacas, ¿no? Entonces por eso es importante que se puedan controlar. ¿Sí? Ver un poco de las características que tiene, los cierres. ¿Sí? Eso es lo que quería agregar un poquito y está buenísimo, porque la verdad que en muchos establecimientos no hay posibilidad de tener una manga. O las instalaciones a veces son inseguras y pueden haber un montón de accidentes, ¿no? Como veíamos en una de las clases anteriores sobre seguridad e higiene. Bien, continuamos entonces con esta parte de manejo de los toros. Dice la clasificación de la capacidad de servicio de un toro. Dice el toro debe tener como mínimo una capacidad de servicio de 3, ¿sí? De 3 servicios sería en 20 minutos. Dice, esta prueba permite al utilizar toros de alta, de muy alta calidad, capacidad de servicio. Dice, aumentar el porcentaje de preñez, como lo decíamos recién, ¿no? En los primeros 21 días, ¿sí?
¿qué va a pasar? Bueno, al poder servir, preñar más rápido las vacas, ¿no? Pueden ser más parejos los lotes, ¿sí? De terneros, ¿no? De poder nacer todos al mismo tiempo, adelantarnos en tiempo, en los días, ¿no? Muchas veces pasa que los toros están más cantidad de tiempo en el lote que en las vacas, ¿no? En servicio, entonces después se atrasa y van a estar pariendo terneros muy tarde. O sea, se va a estar perdiendo tiempo, y si se pierde tiempo también se pierde dinero. Por eso es importante, es decir, con un mejor toro, un toro con mejor capacidad de servicio, ¿no? Que cueste un poquito más, se va a ganar dinero por esto, ¿no? Porque voy a tener terneros mucho antes, porque se van a servir antes las madres, ¿sí? Y además, ¿no? Voy a tener un mayor porcentaje de preñez y por lo tanto un mayor porcentaje de terneros destetados, de kilogramos de producción de carne. Disminuir el porcentaje de toros, que también es importante, ¿no? Por ahí con menor cantidad de toros puedo llegar a tener toros con muy buena capacidad de servicio, además de otros parámetros que ahora vamos a ver. Bueno, puedo tener menor cantidad de toros, voy a gastar menos toros, podemos decir, para una determinada cantidad de madres. Eso también es muy importante, y también nos estamos ahorrando, ¿no? Si tenemos menos toro, tenemos menos porcentaje de, como veíamos, menor amortización incluso, ¿no? Y si hablamos de costo de oportunidad, esa plata que yo invierto comprando un toro más, me puedo comprar más vientres y poder tener más terneros, ¿no? Siempre teniendo en cuenta, por supuesto, además la disponibilidad forrajera y demás, ¿no? Pero es un poco eso. Ahí también vemos ese concepto de costo de oportunidad. Lo que yo gastaría teniendo un toro más, ¿no? Teniendo un toro más, lo puedo invertir en tener más vientres que me van a producir más terneros. Unas consideraciones de capacidad de servicio, dice, es una prueba complementaria, dice, tienen una alta heredabilidad, ¿sí? Van a heredar esas capacidades los hijos. Dice, no realizar la prueba en establecimientos que no tengan controladas las enfermedades venéreas. Eso es importantísimo, ¿no? La capacidad de servicio, ¿no? De ver cuántas vacas va a servir, cuántas va a montar. Lo tengo que realizar con vacas que estén controladas, ¿sí? Que estén sanas, que estamos seguros de que están sanas, ¿no? Porque en esas pruebas puede llegar a haber contagio, ¿sí? Eso es fundamental. Dice realizar el diagnóstico de enfermedades venéreas antes y después de la prueba. No seleccionar los toros únicamente por su capacidad de servicio. Eso es fundamental también, ¿no? Por eso decía, es uno de los parámetros. Uno de los tantos parámetros es que tenga una buena capacidad de servicio. Pero ¿qué puede pasar? Bueno, puede haber un toro con una muy buena capacidad de servicio y que a lo mejor tiene una genética que no es muy buena, una buena conformación que no es muy buena, a lo mejor me va a tirar terneros que por ahí no tienen un porcentaje de carne, por ejemplo, o productividad de carne bueno. Entonces, que además de tener buena genética, buena conformación, bien los aplomos, ¿no es cierto? Las patas y las manos, ¿sí? Van a ser también importantes. Vamos a ver ahora los distintos parámetros que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Incluso un toro puede tener buena capacidad de servicio, pero a lo mejor no está bien de dentadura, ¿sí? Entonces, bueno, lo vamos a largar al campo. Sí, en el corral, en la prueba puede andar excelente, pero después a campo, cuando se va a dar servicio, y si es grande, si no tiene buenos dientes, se va a venir abajo y no nos va a rendir tampoco, ¿no? Entonces, por eso
es importante eso. No solamente la capacidad de servicio es lo que me dice que vamos a entorar las vacas con ese toro, ¿no? Sino vamos a tener que ver otros parámetros también. La circunferencia escrotal es otro de los parámetros. ¿Sí? La determinación de la circunferencia escrotal es muy importante, ya que establece el tamaño testicular, no el tamaño de los testículos. No sé si algunos han visto que hay un aparatito con una como tipo cinta métrica, ¿no? Circular, para poder medir la circunferencia de los testículos, esa circunferencia escrotal que se llama, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante? Dice, se ha comprobado que hay una correlación entre circunferencia escrotal y producción de semen, ¿no? O sea que va a poder tener más servicios, ¿sí? Acá tenemos la circunferencia escrotal en la segunda columna. En la primera columna, la edad en meses, de 6 a 7 meses, 12 meses, no un año, 18 meses, 24 meses, ¿no? Fíjense, cuando es más chico, la circunferencia escrotal es menor, y ya a medida que aumenta la edad, aumenta la circunferencia escrotal. O sea que al tener mayor circunferencia escrotal va a tener la capacidad de realizar mayor cantidad de servicios también. Otro de los parámetros es el potencial de entore. Dice, es el número de hembras asignadas a un toro en función de su capacidad de servicio y su circunferencia escrotal, ¿no? Entonces, este es uno de los parámetros fundamental que abarca los dos parámetros. Potencial de entore, entonces va a tener en cuenta la capacidad de servicio y la circunferencia escrotal. Fíjense, CS sería capacidad de servicio. Dice, ¿cuántos servicios hacen 20 minutos? Dicen, de 2, 3, 4, 5, hasta 10 servicios, ¿no? Entonces tenemos, bueno, con toros que tienen una capacidad de servicio de 2, con una circunferencia escrotal de 30 centímetros, van a poder tener en servicio a 40 hembras, ¿sí? Un toro, fíjense, ¿no? Al medio, no sé, de 5, capacidad de servicio de 5, con 31,5 centímetros de circunferencia escrotal, voy a poder tener un toro cada 60 vacas. Y un toro, ya lo último sería de una capacidad de servicio de 10, ¿no? De 10 servicios en 20 minutos, con una circunferencia escrotal de 34 centímetros, voy a poder tener un toro cada 80 vacas, ¿no? Bueno, este parámetro tampoco es el único que tengo que tener en cuenta. Sí es fundamental, ¿sí? Que tenga una buena capacidad de servicio, una buena circunferencia escrotal, por lo tanto, un buen potencial de entore. Pero tengo que ver también otros parámetros, como decía recién. ¿Sí? Que es importante que esté bien de aplomos, ¿sí? Que no esté manco, que no esté rengo, que estén bien los ojos, y yo me voy adelantando un poco, que tenga buena conformación, que esté bien de dientes. Dice, antes del servicio, los toros deben estar en un potrero con muy buena disponibilidad y calidad de forraje para que acumulen reservas para el servicio, ya que parte del tiempo que empleaban en pastorear lo dedicarán a detectar los grupos de vacas sexualmente activas, ¿no? Entonces va el toro que está en servicio, bueno, va
va a comer menos y va a estar más tiempo detectando celo y realizando servicios, ¿sí? Dice, generalmente los toros detectan las vacas que van a entrar en celo por medio de la visión. Por esto, la importancia de que tengan los ojos sanos. ¿Sí? Entonces es acá otro de los parámetros. Que esté bien de ojos también, que esté con los ojos sanos. Pero bueno, puedo tener un toro con ojos sanos, con buenos aplomos, con buenos dientes, con buena capacidad o potencial de entores, pero fíjense, ¿no? Si hay toros peleadores, también los debemos reemplazar. Dice, durante el servicio, toros peleadores lastimados o que presenten dificultades para desplazarse, deben ser retirados y si es necesario reemplazados por toros en descanso, ¿no? Por toros que estén con energías, podríamos decir. ¿Sí? Toros, vamos a tener toros en el banco de suplentes. Entonces, eso es fundamental también, ¿no? O sea que hay un montón de parámetros que hay que tener en cuenta. Porque si tiene todas las cualidades, pero es peleador, lastima a los otros, se lastima, y tampoco no nos va a servir, nos va a bajar la productividad. Los índices de preñez. Se recomienda no rotar los toros para no romper el orden social, porque hasta que se restablece se pueden perder celos. Bueno, esto es fundamental también, ¿no? Si se van rotando toros de un lote a otro, ¿sí? Hasta que socializan, hasta que se hacen amigos, podemos decir entre comillas, tarda un tiempo, entonces se va a retrasar. Podemos decir, se va a romper el orden social, van a haber por ahí peleas, ¿sí? ¿Está? Entonces, no es conveniente durante el servicio, porque se va a perder tiempo, se van a perder celos. Por eso, no rotar los toros para no romper el orden social. Tenía ahí un mensaje de una compañera de ustedes, después lo vamos a mirar, que no se había podido conectar. Dice, cuando termina la época de servicio es conveniente que vayan a un potrero empastado para que recuperen su condición corporal y con buenos alambrados para evitar servicios por robo, particularmente con vaquillonas y terneras de recría. ¿Sí? Que tener mucho cuidado porque pueden ser toros grandes, ¿sí? Para vaquillonas o terneras que después pueden haber dificultades en el parto, incluso se pueden morir en el intento de parto, ¿sí? Al tener terneros grandes por toros grandes, de genéticas grandes. Entonces también hay que tener en cuenta esto. ¿Sí? Que tengan buenos alambrados y buen pasto para poder recuperarse para el servicio siguiente. La preñez por robo, dice, constituye un peligro para la sanidad del rodeo, ya que muchas veces son de toros de vecinos y no siempre tienen un rodeo sano. Bueno, esto es fundamental, por eso es lo que hablábamos y que al principio les mencionaba esas mangas portátiles, que están a disposición para los casos en que no haya manga, ¿sí? Para que se puedan controlar las enfermedades venéreas. Seguimos con la elección de los toros para el servicio. Dice, cuando se han comprobado que son sanos, que tienen aptitud reproductiva, que tienen un buen potencial de entore. Dice, ¿qué toros usar en vacas y qué toros usar en vaquillonas? En el rodeo de vacas no hay inconveniente en cuanto al tamaño de los toros a utilizar, ¿no?
son vacas que ya han tenido otras pariciones, que no van a tener problemas para parir. Dice, el tamaño de los toros puede ser considerado desde dos puntos de vista, el fenotípico, dice, y genotipo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, que un toro sea grande, ¿sí?, de cuerpo, y que tenga genética de toro grande, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que su genética va a hacer que sus hijos, sus terneros, sean grandes. Dice, el tamaño fenotípico es el alcanzado por el toro en un momento determinado, por ejemplo, en el estado adulto, al que llega como consecuencia de su genética y de la alimentación que ha recibido. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, yo puedo poner un toro chico porque es jovencito, es chico porque es toro nuevo, pero que tiene genética grande, que va a ser grande. Entonces, bueno, ese toro tampoco me va a servir para vaquillona, por más que sea chico, los hijos van a ser grandes, ¿sí? Por eso se tiene en cuenta también el peso al nacer, ¿sí? En las cabañas se toma el peso al nacer del ternero, o se tiene registrado cuánto pesó el toro al nacer, para poder saber cuánto pueden llegar a pesar los hijos, para ver ahí si hay, según la capacidad de la vaca, de la vaquillona, para evitar problemas en el parto. Dice, se deben usar toros probados con facilidad de parto y hacer el tacto preservicio a fin de descartar aquellas que tengan un área pélvica demasiado estrecha, ¿no? La capacidad pélvica, entonces, que nos va a dar de la aptitud de esos canales de parto. En los últimos 3 meses de gestación, el ternero desarrolla el 70% de su peso al nacer, por lo tanto, regulando la alimentación previa al parto, se puede controlar en cierta forma el peso al nacer del ternero, ¿no? Pero esto es, también hay que tener en cuenta, porque no hay que ir al otro extremo, ¿no? Que, bueno, por ahí se dice que la vaca esté liviana para parir, pero por el otro lado, la vaca también tiene que tener fuerza, tiene que tener energía, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio, no estar gorda de más, porque va a estar gordo de más el ternero, ¿sí? O más grande de más el ternero, pero tampoco tiene que estar del todo flaca, porque no va a tener fuerza para poder parir, ¿sí? Y además tener la leche, el calostro para amamantar. Por esto no se debe sobrealimentar a la vaca en el último tercio de gestación, sino darle lo que necesita. Esto no solo provocaría un aumento del tamaño del ternero, sino también un estrechamiento del canal de parto, bueno, por la grasa, ¿sí? Entonces, esto es a tener en cuenta. Bien, hasta ahí estábamos viendo el manejo de los toros. No sé, ¿alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado hasta acá? No, claro. Perfecto, entonces. ¿Sí? Esto parece un poco más de lectura, de entender, de comprensión, más que nada. Continuamos entonces con esto, unidad 2 de capital agrario, y vemos dos aspectos técnicos a considerar en la evaluación del capital. Considerando que la presente, dice, obra puede ser consultada por personas ajenas a la actividad agropecuaria, dice, se introduce este temario para mejorar la comprensión de los aspectos fundamentales que hacen a la cuantificación del capital agrario, ¿no? A poder tener un poco de conocimiento del capital agrario, describir, enumerar algunas herramientas, ¿sí? Algo habíamos visto al principio, ¿sí? Cuando clasificábamos el capital, ¿sí? Y una de ellas es las mejoras extraordinarias, ¿sí? Desmonte. El mismo puede efectuarse en forma manual
con topadora, con rastra pesada. Dice, se debe considerar el más común en la zona, a cuyo gasto se le deduce el recupero de madera, leñas, postes, etc., para que sea el gasto efectivo de su realización. Bueno, acá entonces vamos a ver algunas de estas partes de capital agrario e incluso dar alguna sugerencia, ¿no?, de cómo realizar o qué es lo conveniente o la mejor manera de realizar, en este caso, el desmonte, ¿no?, de utilizar herramientas, personal, incluso de la zona, ¿sí? Lo que es ver cómo son las prácticas en la zona, ¿sí? Y a lo que se invierte, a ese gasto, ¿sí?, de desmonte, se le debe descontar lo que se recupera vendiendo, ¿sí? ¿Sí? Si se realiza un desmonte y ese monte era apto para leña, para poste, bueno, eso se vende y se va a descontar, ¿no? Se va a descontar de lo que se gastó en esa mejora extraordinaria, en ese monte, en mano de obra, en combustible, o en contratar a una empresa de desmonte, etcétera, ¿no? A eso que gastamos en esa empresa de desmonte o lo que invertimos en ese desmonte, le descontamos lo que recuperamos vendiendo leñas, poste, etcétera. Y de esa forma se obtiene el gasto efectivo, ¿sí? Otra de las mejoras extraordinarias es la nivelación. Dice, comprende el movimiento de la tierra y las mediciones previas. Dice, entendiéndose que el movimiento de tierra puede realizarse con motoniveladora, pala de arrastre, tractor, con hoja niveladora, etc. Bueno, acá unos consejos, ¿no?, de cuáles son las herramientas que pueden utilizarse para nivelar, por ejemplo, nivelación en un camino, nivelación para realizar una construcción, nivelación para un corral, para instalar un tanque de molino, ¿sí? Otra de las mejores extraordinarias son las construcciones. Dice, los aspectos generales de las mismas, que son cuantificables y que no depende de los materiales, se relacionan con la superficie que ocupa cada mejora. El año de su construcción, como veíamos, ¿no?, cuando fue construido, el estado de conservación, acá ¿se acuerdan cuando veíamos el BRASI para poder evaluarlo? Dice, acá se incluye casa, galpón, silo, instalaciones de bañar hacienda, etc., ¿no? Entonces hablamos de construcciones. Otras de las instalaciones, mejoras también ordinarias, son los alambrados. Lo común para cuantificar este ítem, dice, lo constituyen los metros del mismo, ¿no? La cantidad de metros cuadrados, ¿sí? Va a tener en cuenta también tipo de poste, la cantidad de hilos de alambrado, ¿no? Dice, el año de construcción, el estado de conservación, que habíamos hecho algún ejercicio sobre de Brasi también, con ejemplos de alambrado. ¿Sí? Vemos también corral, manga. Las aguadas, su cuantificación está dada solamente por el año de construcción y estado de conservación. Incluye molino, tanque, los bebederos, riego, desagüe, fuentes de agua de riego, ¿sí? Todo va a entrar dentro de aguadas, dentro de la categoría aguada. Plantaciones perennes, ¿no?, como pueden ser unas pasturas, por ejemplo, dice, las mismas se consideran mejoras ordinarias por el hecho de que posteriormente a su implantación duran varios ciclos productivos, a la vez que tienen una vida útil limitada.
Dice, las mismas se consideran mejoras ordinarias por el hecho de que posteriormente a su implantación duran varios ciclos. Acá está. Y entonces tienen una vida útil limitada, ¿sí? Como por ejemplo una pastura, ¿sí? Va a durar más de un ciclo productivo. Tenemos permanentes, las praderas permanentes. Dice, para evaluarlas se deben cuantificar las tareas de preparación de terreno, siembra, semillas, los cuidados culturales, que serían, ¿no?, las distintas labranzas, ¿sí? Periodo de implantación y estado de conservación, que también es importante. En los montes, dice, la densidad de planta, ¿no?, la cantidad de plantas por metro cuadrado, ¿sí?, o por hectárea, el diámetro del fuste sería de la planta, ¿no?, del tronco, y altura de las mismas, ¿no? Entonces, el diámetro de la planta, los años de plantación también, ¿sí? Para poder evaluar también el monte. Esto es importante cuando, por ejemplo, se va a vender un campo, se va a comprar, ¿sí? O incluso un monte, se pueden comprar, vender montes, ¿sí? Capital de explotación fijo vivo, ¿sí? Hablamos de los reproductores, por ejemplo, dice capital de explotación fijo vivo para determinar el valor de los animales, se debe considerar la raza, edad, peso, ¿sí?, de cada especie, vacunos, ovinos, ¿sí?, caprinos, yegualizos, porcinos, sus diferentes categorías, ¿no?, si hay toros, vacas, vaquillonas, terneros. Y dice, este tipo de capital tiene el valor que le otorga el mercado según la raza y la categoría, ¿sí? Se van a evaluar a valor de mercado. Tenemos capital fijo inanimado. El animado, capital animado, también lo pueden encontrar como semovientes, ¿no?, que se mueven por sí mismos. Cuando se habla de semovientes se está hablando de animales. Capital de explotación inanimado, dice, como en él se incluyen motores, maquinarias, rodados, útiles varios, el año, bueno, uno de los parámetros, ¿sí?, para darle el valor es el año de fabricación y el estado de conservación. Es útil señalar algunas especificaciones técnicas generales, dice, empleadas en la descripción de los distintos rubros que componen el capital fijo inanimado, a modo de ejemplo a las maquinarias, ¿no? Y acá hay algunos ejemplos, ¿no?, como para que se conozca un poco, ¿no? Tractores con oruga, con rodados neumáticos, con diferentes potencias, ¿no? Entonces, más allá de los años de antigüedad del tractor, también va a tener en cuenta la potencia, como decía, si es con neumáticos, si es con oruga, ¿sí? Van a tener distintos valores, distintos precios. Las máquinas para labranza, por ejemplo, o las herramientas, ¿no? El arado, la cantidad de rejas, las pulgadas de las rejas, el diámetro de, de los discos, ¿sí? ¿Sí? La cantidad de discos, el diámetro, como decía, de esos discos. Dice, bueno, la rastra o el múltiple, ¿no? Tenemos múltiple, tenemos doble acción, ¿sí? Bueno, ahí lo que muestra son algunas características, ¿sí?, algunas herramientas, y para poder evaluarlas, ¿sí? Entonces, no es lo mismo un arado de reja de una determinada medida o cantidad de rejas que
que otros, ¿no? Según la cantidad de rejas, o el disco, según la cantidad de discos, el diámetro de los discos y demás, además del estado de conservación y de la antigüedad, sí, van a tener en cuenta esos parámetros. Si lo comparamos con otros, van a tener distintos precios, ¿sí? Eso también es importante, conocer un poquito eso, ¿no? Bueno, ¿cuánto cuesta un arado? ¿Cuál es el precio de un arado? Y bueno, va a haber que tener en cuenta, como decía, la cantidad de rejas, ¿sí? El tamaño de las rejas, el estado de conservación, ¿sí? La marca seguramente, los años de antigüedad, etc. Acá tenemos otro tipo de máquinas, sembradoras, plantadoras, dice sembradora a voleo, sembradora para grano fino, de 12 a 30 discos, la para grano grueso, plantadoras de papa, de 2 a 4 surcos, 12, ¿sí? Las máquinas para cuidados culturales, el escardillo, el aporcador, la pulverizadora, ¿no? Pulverizadora de barra, ¿sí? La desmalezadora dice de eje horizontal, ¿no? O de eje vertical, ¿sí? Entonces, un poco eso conocer. Más que nada son ejemplos para decir, bueno, cuáles son las características que tiene esa herramienta para poder asignarle un valor. Es un poco eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, en campo, si hablamos de costo de oportunidad, pueden haber un montón de estas herramientas que no se están usando, que no se usan, que se están amortizando, están perdiendo valor, y estamos teniendo ahí dinero parado, ¿sí? Que, por ejemplo, se pueden vender y ese dinero invertirlo en algo que me va a producir, o usarlas o hacerlas trabajar, ¿sí? Entonces es un poco para tener en cuenta, ¿no? O decir, bueno, si la quiero tener guardado, el dueño la quiere tener guardada, perfecto, ¿no? Pero ser consciente, ¿sí? Si toma la decisión, se toma la decisión de tenerla, bueno, las tienen, pero ser consciente de que, bueno, hay un capital inmovilizado, hay un costo de oportunidad, ahí hay dinero que está parado y que no está produciendo, ¿sí? Eso, para eso también nos sirve un poco estas cosas, ¿no? Dice, a modo de síntesis se puede concluir que la incidencia de cada rubro en el costo de producción es la siguiente: tierra más mejoras extraordinarias, interés más gastos de conservación, ¿sí? Las mejoras ordinarias y el capital fijo inanimado, bueno, tenemos interés, tenemos gastos de conservación y tenemos la depreciación, que serían las amortizaciones, ¿no? Capital fijo vivo, tenemos interés, gastos de conservación y la depreciación, la amortización, esa que yo calculo para después poder reponerlo. ¿Sí? Por eso aclara acá, dice que tiene depreciación, o sea, amortización, que se amortiza cuando no son producidos en la explotación. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo produzco en el campo, en el establecimiento, no le voy a calcular la amortización. La amortización la voy a calcular a los bienes que yo los voy a ir usando y después los voy a tener que comprar. Si es de reposición propia, ahí no se calcula la amortización, ¿no? Eso es lo que aclara acá. Después los gastos, dice con todo su valor, y el interés del circulante, ¿no? Van a oír hablar de circulante cuando se habla también en economía del dinero que está circulando, el dinero que se está utilizando en la actividad económica. En este caso podemos decir el dinero que se está utilizando en la actividad de la empresa, ¿sí? ¿Cómo vamos? Perfecto, a las 9 y terminamos. ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Algo que quieran
agregar, que quieran revisar, que quieran... Por mi parte, no. Está Todo perfecto. entendido. No, profe, todo bien. Bueno, buenísimo. Entonces, Matías, ¿qué entraría en la actividad de...? en la actividad de hoy tienen un poco de manejo de los toros, ¿sí? Que es lo que Sí. lo principal de esta clase. A ver que yo voy a chusmear acá un poquito para decirles qué es lo que, más o menos lo que tenían en la actividad, ¿no? Pero, o sea, la actividad va a entrar esta clase por ahí. A ver. Yo hago un poquito de memoria de lo que tenían en la actividad, ¿sí? Pero bueno, algo de manejo de los toros, a ver, ¿sí? De ver, bueno, potencial de entore, de circunferencia total, ¿no? De verdadero falso. Tengan cuidado con algunas definiciones, ¿no? Porque pueden estar textual, ¿sí? O pueden tener alguna palabrita cambiada, y entonces ya está cambiada alguna palabrita y ya pienso que es verdadera, pero en realidad pasa a ser falsa, ¿no? Por ahí me cambia. A veces, si hay una palabra que cambia el sentido, ¿sí? Entonces tengo que prestar atención en eso también. Bien. A ver. Acá en la actividad, para que más o menos decirles qué es lo que ven. Sí, un poco de manejo de los toros, como decía, capacidad de servicio, ¿sí? De potencial mentores, el manejo de los toros durante el año, ¿sí? Un poco eso es lo que vamos a ver, o lo que van a tener en esta actividad, ¿sí? Relacionada al capital agrario y el capital fundamental para la actividad agropecuaria, que es el manejo que son los toros, ¿sí? Muchísimas gracias a todos los que se quieran ir despidiendo, no hay ningún problema. Alguna otra duda más que tengan, como les decía, me quedo unos minutos más conectados. Bueno, hoy hemos podido llegar, la verdad que bien con el tiempo, con el repaso, que a veces nos cuesta un poquito, ha estado un poquito, lo hemos pasado bastante Profe, rápido, pero creo que ha quedado todo bastante en claro. Muchísimas gracias a los que profe, se retiran. Sí, adelante, me estaba hablando ahí. Macarena. Macarena, sí, Maca. No, yo como tiene una monitud mal le quería preguntar sobre esa manga que había mostrado, porque acá la trajeron al campo esta semana, justo la misma que usted Ah, mostró, mirá, sí, 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 la sí. trajeron, y está espectacular, la verdad que tiene muchas funciones. Eh, yo no sabía si la hacía alguna marca en especial o... Hay distintas marcas, sí. Incluso acá se ve el cartelito. Que, bueno, el Ministerio de Educación, iba a decir, de Desarrollo Agrario, comprado a ahí está la marca, no es que hagamos propaganda, Ah, la misma. han comprado esta, pero dice que todas son de buena calidad, ¿no? Estas no sé si no eran de Santa Fe, que las traía, me parece que dijeron, Sí, la misma marca. pero bueno, hay distintas marcas y todas son buenas. Y algunas tienen abajo, bueno, la flechita no sé si ustedes la ven, tienen sensores, un cable, se enchufa una compu ahí, una pantallita, y también tienen balanza. Sí, también el piso de goma, que también es la misma, sí, la misma Ah, marca, perfecto. todo. Sí, sí, eso está buenísimo. Por eso es mucho más segura para el animal y para la persona, para el operario. ¿Sí?
Ahí nos Para ve, tienen boquear, acá unos hierros estructurales, o todo galvanizado, ¿sí? Que tienen una forma en que yo puedo correr la tranca, ¿no? Para que el animal no se vaya para atrás, y bueno, se va ajustando y no afloja. Después tienen también un soporte para boquear, ¿no? El cepo sirve para animales de todas las edades, ¿no? De todos los tamaños, ¿sí? El yugo. Y bueno, tiene una altura acá, un soporte para poder hacer un boqueo también mucho más, poder mirar los dientes mucho más seguro. ¿Sí? Se trabaja del lado de montar, como decimos, ¿no? Pero a la vez tiene también algunas puertas también del otro lado, ¿sí? Puertas atrás, apretado vacío. Sí, la verdad que está buena, y lo bueno es eso, ¿no? Que también el que no tiene la posibilidad de tener una manga, tiene esta ayuda, ¿no? Que se la prestan para que puedan utilizarla, que puedan hacer los controles y demás. Por ahí en las zonas que ustedes están, pueden fijarse, averiguar, bueno, qué chakra experimental tienen cerca, y para poder solicitarla a préstamo. Deben tener seguramente que anotarse, pedir algún turno. Ahí veía que Cami levantó la mano. Sí, y deben tener unos días Profe, de préstamo seguramente. Sí. ¿Cómo buscamos las chakras experimentales para saber si hay en nuestra zona? Miren, yo les voy a pasar, acá tengo a mano la página. Tienen, bueno, las distintas páginas de desarrollo agrario. Tienen, una de las páginas es gba.gov.ar/desarrollo-agrario, ¿sí? Ahí buscan y ahí van a encontrar las distintas, van a encontrar, además de planes de financiamiento que tienen, también van a encontrar dónde están estas chakras experimentales para que los puedan incluso asesorar, se hacen distintos ensayos. Les voy a poner acá, a ver, en el mensaje, a ver, acá, en el chat les copio acá, les copio la página. Igual buscan desarrollo agrario en Google y ya les va a aparecer, pero dice Ministerio de Desarrollo Agrario, y es gov.ar/desarrollo-agrario. Ahí está, _agrario. ¿Sí? Hay financiamientos para tamberos. Ahí les va a llegar al mail, ¿sí? Perdón, al chat. Ahí se lo pueden copiar, lo pueden compartir después, ¿sí? Así que bueno. La verdad que es interesante, sí. Está bueno eso, ¿no? De que para poder erradicar algunas enfermedades va a beneficiar a todos los productores. 21:10 entonces ya se han cumplido. Les agradezco muchísimo el tiempo. Vuelvo a agradecer eso también, de que puedan hayan tenido la consideración para correr esos minutitos en la clase. Y bueno, cualquier duda que tengan, estamos en contacto. Les voy a desear un muy buen fin de semana, suerte ahí con la actividad, y bueno, y nos veremos el jueves que viene, si Dios quiere.
Bueno, profe, buen fin de gracias. Gracias a ustedes igualmente. Yo ahora ya dejo de grabar y voy a empezar a convertir la clase para poder subirla. Vamos a ver si ya para mañana la pueden tener subida. Gracias por todo. Que tengan buenas noches.